¿Cómo están, queridos amigos? Verdades bíblicas una vez más, trayendo la palabra de Dios con poder y gloria. Acabamos de venir de una clínica donde Dios pues hizo vibrar su presencia, donde estuvo de bendición en la clínica de rehabilitación. Y pues Verdades Bíblicas se encarga de enseñar la palabra de Dios con poder, amor y misericordia, ya que el alimento para nuestro espíritu es la Biblia, la Escritura. Y Verdades Bíblicas tiene que enseñar, estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios sin mentiras, sin tradiciones, sin religiones o enseñanzas o doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y el pueblo, el mundo tiene que ser liberado de las artimañas del diablo a través del poder, la gloria de Cristo Jesús y a través de un arrepentimiento genuino. Hoy, queridos hermanos, quiero invitar a un gran amigo de niños, desde la primaria casi, a que nos cuente su testimonio, ¿verdad? Para que pues pueda ser de bendición, porque los testimonios son para eso, para que sean de bendición para la gente y podamos nosotros claramente sacar a la luz la poderosa palabra de Dios y sea reprendido el diablo. Así que, hermanos, pues voy a invitar a nuestro hermano Pedro Fernández, para que pase aquí conmigo, para que pues nos cuente de sus vivencias, de cómo encontró a Dios y cómo era la vida antigua, ¿verdad? Así que, querido hermano Pedro, pásale por favor, pásale adelante. Adelante. Buenos días, hermanos. Quiero mandar un saludo primeramente a Rafa. Amén. ¿Cómo estás? Amén. Dios te guarde, Pedro. Hermanos, en este día, pues quiero mandar un saludo para todos los hermanos que nos ven por todas las redes, hermanos, y a los hermanos también que están en los anexos. Sobre todo, Pedro, orar por tu sobrina. ¿Cómo se llama ella? Pues, ¿Cuál es el nombre de Griselda, ella? Griselda, ¿qué? Robles García. Vamos a orar, hermanos, porque ella está ahorita en un proceso en Guadalajara, en una operación muy crítica, pero creemos que la oración de Dios tiene poder. Amén, y que la va a salvar, sí, y le va a dar la victoria, porque conoce ella de las cosas de Dios, pero ahí va a estar la lucha. Les pido de sus oraciones, queridos hermanos, para Griselda, para su sobrina. Bueno, Pedro, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo era tu vida antigua? Porque, digamos, nosotros nos conocimos en X religión, en tal templo católico, pero ¿cómo era tu vida antigua? ¿Cómo vivías tú antes de conocer de Cristo? Mira, Rafa, pues mi vida antes yo pensé que era la correcta. Sí. Pensé que vivía de acuerdo a como yo sentía, como yo veía que eran las cosas tradicionales. Sí. Desgraciadamente uno está equivocado. Dejas que el enemigo entre y no te das cuenta de las artimañas que él tiene para que entre en tu vida, porque entra de diferentes maneras y te engaña pensando que tú estás en lo correcto. Exacto. Desgraciadamente desconocemos. Sí, esa es la confusión. Eso trae la falta de conocimiento. Exactamente lo que te iba a decir, Rafa. Desgraciadamente conocemos la palabra de Dios tal y como es la Biblia, verdades bíblicas, tal como dice la palabra, verdades bíblicas. Sí, porque creemos en algo que estamos erróneamente equivocados. Sí, es correcto. Entonces mi vida, pues, para no hacerla muy cansada, hermanos, si el tiempo es corto, yo tenía un hermano que se dedicaba a la brujería. Sí, me acuerdo de él, de Juan. Juan, sí, se dedicaba a la brujería, hermanos. Entonces yo estaba con él ahí, practicaba algunos rituales ahí con él. No me di cuenta cuando Satanás se fue apoderando de mí lentamente. Sí. Se fue apropiando de mi existencia, de todo mi cuerpo, de mi pensamiento, de mi voluntad. Me fue dominando a como él quería. Sí. Llegué a tal grado que yo ya no sabía de mí. Estuve como oído, Rafa. Inmerso. Me sentía perdido. Ya no tenías conciencia, conciencia y voluntad de ti mismo. Me fui amargando, me fui encerrando. Eso es lo que hace el diablo. Me fui destruyendo, Rafa. Autodestruyendo. Sí. Hermanos, pues empecé a tomar y a alejarme de las cosas de Dios. Para nada pensaba yo en nuestro Señor y Salvador. Fue tanto la aprehensión de Satanás que yo ya no quería vivir. Sí. Sentía miedo salir. Sí. Sentía temor, Rafa. Sí, sentía una opresión fuerte en mi claro. vida. Me aislé de mis hijos, dice de mi Juan familia. 10, este ser vino a hurtar, matar y destruir. Yo doy testimonio. Y es lo que estaba pasando contigo. De eso doy testimonio. Sí, amén. Muchas veces el hermano Rafa insistía en
que yo me acercara a las cosas de Dios. Desgraciadamente, hermanos, pues uno está en la voluntad de Satanás, Sí. ya no en la de uno mismo, y uno no se da cuenta, hermanos. Afortunadamente, Dios mandó a este guerrero, que como a mí ha rescatado a muchos. La gloria sea para Cristo. Yo les voy a ser sincero, hermanos, cuando veía que llegaba a tocar a la casa, él escondía. Pero no era yo precisamente, sino era Satanás. Yo lo sé porque también así me pasó a mí, pero sigue. Que veía el rechazo, o sea, me decían, aléjate, ese no, te viene a molestar, te viene a dar cosas que a no perder están el bien. tiempo. Sí, esto, aléjate, tú estate en lo tuyo, Hermano, no sé cuántas veces lo rechacé, infinidad de veces. Cuando el Señor me tocó, sentí la necesidad, porque yo ya no salía, estaba inmerso en un cuarto oscuro ahí, como otro mueble más ahí. Pero me decías, Pedro, en un tiempecito de tu propia vida que tú ya eras adorador de la Santa Muerte. Ya. Sí, Rafa, cuando tú tenías un altar a al demonio, cuando, que no es más que el diablo, Satanás. Cuando yo practicaba, o cuando iba con mi hermano, me empecé a meter en cosas de la muerte. De brujería, pues. de ocultismo. Yo ya no quería otra cosa más que eso. ¿Por qué? Porque ahí tenía vino, tenía otros placeres. Sí. Mi hermano me daba dinero. Yo ya no tenía la necesidad de ir a trabajar. Sí. Porque pues ahí estaba todo. Él suplía todo. Tenía todas las necesidades ahí. Sí, el diablo a través de este ser llamado la Santa Muerte te daba todo lo que ocupaba. Ese era el engaño, Rafa, pero uno no se da cuenta porque claro. ves la facilidad con que agarras las cosas, claro, ves que suplen tus necesidades carnales, sí, Rafa, sí, no espirituales, y te va alejando. No, y es que Pedro, déjame decirte, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, que esa es la artimaña que el diablo agarra, ya que por ejemplo en el capítulo número 4 de Mateo, Pedro, el demonio tienta al Señor Jesucristo 3 veces, acuérdate de ahí. Entonces, como no lo pudo hacer con él, lo está haciendo con la gente. Así es, Rafa. Porque el diablo vino para eso, pero los tienta a través de la fama, a través del dinero, a través de las riquezas, a través de las drogas, del alcohol, de todos los deseos carnales. Esa es la tentación que el ser humano está teniendo. Así es, Rafa. ¿Y así te pasó a ti? Así me pasó a mí, desgraciadamente no me daba cuenta, Rafa. Sí. Caí inmerso en las redes de Satanás. ¿Por qué caí yo inmerso en las redes de Satanás? Porque yo no estaba preparado, yo no sabía cómo combatirlo. Sí. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, y les pido a ustedes oración por todos los pastores, por todos los hermanos que se dedican a llevar la palabra no es fácil. Sin lucro. ¿Por qué digo esto, hermanos? Amén. Porque un servidor de Dios, Satanás lo va a atacar a él. Porque si un servidor de Dios, una persona, un pastor que está llevando la palabra, caen cientos de personas. Sí, porque ya no va a tener ese servidor esa que está dando, claro, ya no está dando la palabra de Dios y tiene más gente. No, y fíjate que lo dice la Escritura, Pedro, cuando por ejemplo vienen por Jesús, o sea, cuando es apresado, pues, ¿verdad? Él mismo lo menciona que las ovejas, es decir, aquellos que lo estaban escuchando a él, se van a quedar sin pastor. Claro, Rafa. Y que las ovejas van a ser dispersadas, es lo que dices tú. Sí. Y queridos amigos, hermanos en la fe, es lo que pasa. Porque cuando el Señor es apresado, ¿verdad?, por los romanos, los discípulos de Cristo se espantan porque llega el miedo y el temor. Y le corren. Por eso pasó lo de Pedro, lo de tu tocayo. Acuérdate que cantó el gallo porque lo negó 3 veces. Lo mismo sucede cuando un pastor cae. ¿Verdad? Todos los filigreses se decepcionan, se desparraman por allá y pierden la fe y es donde el diablo, por eso busca a los líderes de las iglesias para destruirlos, porque el mismo diablo sabe que si ataca a los líderes se van a acabar las iglesias. Ahora, siguiendo con el testimonio, hermanos, tuve que pasar muchas pruebas cuando por fin sentí la necesidad de alimentarme espiritualmente. No sé. Después de que tanto el pastor Rafa iba mucho a mi casa, muchas veces, no le puedo decir 10, 20, no sé cuántas, fueron muchas veces, tuve la necesidad de buscarlo. Amén. Entonces me acuerdo que, porque yo no me bañaba, no me cambiaba, no me arreglaba, completamente perdido. Tuve la necesidad, me bañé, me arreglé y fui. Cuando yo reaccioné, me acuerdo que en el trayecto de donde yo vivía a la casa de Rafa son como 1 kilómetro más o menos, digámoslo así. No, sentí que iba, ese pedazo iba fuera de mi mente, no quedó grabado en mi mente. Cuando yo reaccioné, estaba tocándole la puerta a él. Sí. Él me recibió con mucho gusto porque después de tanto tiempo
que él estuvo insistiendo para que yo conociera las verdades bíblicas, la palabra de Dios, sin cobrar un solo centavo, hermanos. Me abrió las puertas de su casa. En ese momento Rafa estaba con otro pastor, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que ahí estuvo él. Y me dijeron, es algo, hermanos, que yo quiero comentarles con Pedro, ustedes. estamos precisamente, estaba yo con el pastor que a mí me compartió las verdades bíblicas también, me parece que él era él, o si no era el pastor, el que andaba con el pastor Gustavo, el zapatero, aquel. No recuerdo, no era otro pastor, yo creo que fue el que te Sí, 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 pastor hermanos, Moisés, sí. Imagínense cómo verían mi cara los pastores, el Rafa y el otro pastor, que me dijeron que si podían orar por mí. Pero aquí entra algo bien importante, hermanos. Yo tenía miedo que oraran por mí. Tenía miedo de fallarle a la religión tradicional. Sí. Ellos, inclusive me dijiste de la guadalupana, ¿no? Claro, que Rafa, te yo dijera la verdad, miedo, que porque yo tenía miedo porque ibas a sentir el castigo de la Guadalupe, algo así, ¿no? Porque yo tenía miedo, Rafa, por ignorancia, porque yo pensé, como lo dicen los sacerdotes, sí. que quedas excomulgado, que te alejan de Dios, que te vas a ir derechito al infierno. Sí. Y no, hermanos, este punto lo quiero recalcar, porque eso me pasó a mí. Sí, amén. Vamos a entregarnos, vamos a preguntar a los pastores como Rafa, que nos dan con escrituras, basados en verdades bíblicas, no en lo que él piensa, sobre la Biblia, no lo que tú quieres, Rafa, con los fundamentos de la Biblia, fundamentados con la Biblia, porque fue lo que Cristo dejó. Claro, entonces pasa esto. Yo tenía mucho miedo, mucho temor, hermanos. Yo no dormía, me pasaba las noches en vela ya. Cuando Rafa... Sí, me decías que inclusive los demonios te seguían y que no te dejaban dormir. Yo sentía, cuando por fin lograba conciliar el sueño, que estoy hablando de media hora por noche y por día, sí, tenía pesadillas de que iba yo corriendo, Rafa, en un cuarto, sí, y Satanás atrás de mí, hijo, y me aventaba las tarascadas, era un miedo atroz, era algo terrible, espantoso. No, es que el diablo ya estaba sobre la acechanza, Pedro. Afortunadamente, de destruirte. Afortunadamente, Rafa nunca me alcanzó, digamos en mis sueños así, en la vida me alcanzó y me tocó, Rafa. Dios te dio la oportunidad. Dios me dio la oportunidad por medio de ti, Rafa, por medio de obreros, hermanos, que andan luchando. Ese es el trabajo de ellos. Y no es más que trabajo, no. A eso nos llamó. Es una vocación, que son escogidos por Dios, que son personas que se entregan a Dios. Amén. Y que se entregan a su palabra verdaderamente. Amén. Yo pienso y estoy seguro y le doy gracias a Rafa aquí delante de todos ustedes, hermanos. A Dios primeramente, Rafa, a Cristo Jesús, que te preocupaste, porque cuántas personas hay que no les hacen caso y los abandonan, Rafa. Sí. Fuiste persistente. Yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Rafa. No, es que porque estuvo trabajando. Pedro, es que, queridos amigos, Pedro, en el amor de Dios, Pedro, es que realmente los que deseamos de corazón seguir a Cristo, tenemos que amar al perdido, al enfermo, al que el que está pasando este proceso, ¿sí me explico? Sí, porque no vamos a hacerlo por negocio, por algún interés, no, amar, por eso el Señor nos dijo que amásemos, ¿verdad? A aquellos que están cautivos y nosotros, porque también lo voy a decir y no me muerdo la lengua, hay pastores que se van sobre el dinero. Sí, honradamente, Mateo 24 el Señor lo dijo, vendrán falsos pastores. Así es. Entonces, bueno, miserable de mí, como lo dijo el apóstol Pablo, yo me menciono igual, ¿verdad? Siervo inútil, porque yo lo que deseo, Pedro, es liberar a los cautivos, a lo que Dios nos llamó, a lo que Dios nos llamó, a lo que tenemos que ser. Pero síguele, Pedro. Entonces, hermanos, yo tuve miedo de que oraran por mí y me explicaron muy amablemente. Esta oración no implica que tú cambies de religión. Amén. No implica nada, porque es una oración hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Es una oración de fe. Y en este momento tú la necesitas. Nada más te pregunto, porque tiene que ser, Rafa, cuando uno desea. Una decisión personal. Así es. Entonces Dios me dio en ese momento, por medio del Espíritu Santo, lucidez en ese momento, Rafa. Amén. Y la acepté de corazón esa oración, hermanos, les juro que ese día dormí 3 horas. Amén. ¿Se imaginan después de 15, 20 días sin dormir? Medio dormir, medio comer. Amén. Dormir Amén. 3 horas. Estuve encantado, estuve contento y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz. Amén. Una tranquilidad. Sí. De ahí en adelante estuve, hermanos, en un proceso de 2 años con Rafa. Iba todos los días a su casa para que me enseñara la palabra.
hermanos, eso es lo que yo deseo para todos ustedes. Y de ahí en adelante me bauticé. Puedo decir que Rafa fue mi padrino, digo, con todo respeto. El Señor me En ese aspecto, Rafa, ¿verdad? Vamos a el llamarlo Señor así. me usó para que tú puedas venir a los pies de Cristo, ¿no? No te voy a decir tu Padre espiritual porque, bueno, dice la Escritura en Mateo Mi Padre 23, soy 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie, hablando espiritualmente, porque solamente tenemos un Padre y es nuestro Dios. Aquí más bien yo fui el medio, Pedro. Fuiste la guía, Rafa. Sí, nada más Dios para te llevarte usó. el mensaje. Pero fíjate, Pedro, lo que dice con ese espíritu que te dominaba, dice la Escritura en 1 Corintios 15, 25, 26. Lo quiero decir así, hermanos, porque esta potestad llamada la Santa Muerte, que no es más que el diablo atrás de esa calaca, ¿verdad? Porque el diablo, mire lo que dice la Escritura, dice, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto, porque preciso, es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, Pedro, aquí hay una confusión, querido amigo, porque la muerte, yo lo he explicado de esta manera, la muerte es la ausencia de vida. Claro. Eso es la muerte, ausencia de vida. Pero a lo que le llaman la calaca que levantan y que le ponen ropita y que le piden peticiones, eso es idolatría. Y allí está el diablo concediendo los deseos a aquellos que viven en ignorancia, Pedro. Así Que es, el diablo posee rápidamente para hacer de las suyas, pero que no se va a quedar así, porque les va a dar esos milagritos, pero les va a cobrar con su alma en el infierno. Y muchas gentes han caído allí. Y el Apocalipsis también nos habla que la muerte, el anticristo y el falso profeta van a ser arrojados junto con Satanás al lago de fuego. Ahí está el poder de Dios. Síguele, Pedro. Sí, entonces, hermanos, desde entonces, pues, yo por medio de Rafa hiciste la oración hice la oración de fe y de ahí recibiste a Cristo en tu claro que corazón. sí, Rafa, y de ahí he tratado de llevar una vida diferente, he cambiado. Yo el consejo que les quiero dar a ustedes, hermanos, es que no sean rebeldes, que si tenemos alguna duda, Amén. algún perjuicio, pues Sí. aquí está el pastor, vamos Sí. a hablarle con claridad. O busquemos a alguien, Pedro, perdón, ¿verdad? Pero la clave es Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero que sí busquen, Pedro, como lo he dicho yo hasta el cansancio, que busquen una sana doctrina y que busquen hermanos en la fe que de veras conozcan la Escritura, Claro, para que Rafa. les dé la palabra verdadera de Dios, no la religión, no la tradición que trae confusión, ya que lo he dicho yo, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles introdujeron una religión a este continente, una religión confusa, con engaños. Y lo que usted y yo necesitábamos, Pedro, igual que tú, era la Escritura, Claro, el Rafa. conocimiento y el poder de la palabra de Dios para que fuéramos transformados a llegar a ser hijos de Dios. Amén, Rafa. Yo le doy honra y gloria primeramente a mi Padre Amén. Celestial, que me dio la oportunidad, hermanos, Sí. porque hay muchos que ya no están ahorita con nosotros. De mi generación, muchos amigos que yo tuve murieron. Pues Y sí. siento una tristeza grande, enorme, porque yo no pude orar por ellos, hermanos. Yo no pude orar por ellos. Ahora, cuando tengo la oportunidad, yo pido por ellos. Y hay que Les llevar hago el la mensaje, oración, Pedro. les hago la oración de Hay que- fe. Estamos nosotros, porque así lo dice la Escritura, que allí en el libro de Santiago, que si sabemos las verdades y no las hacemos, nos cuenta como castigo. Entonces todos aquellos que fuimos liberados, Pedro, Amén. estamos comprometidos a llevar el mensaje, Mateo 28, 19 y 20, a llevar el mensaje de salvación, a aquellos que están inmiscuidos en la ignorancia y en la opresión del diablo. Sí, yo también tengo que darle las gracias a Rafa porque me ha llevado algunos anexos, hermanos. He tenido la oportunidad de compartirles lo que Amén. Dios ha hecho en mi vida, Amén, amén. lo que por gracia recibí, no porque Sí. yo lo mereciera, sino por gracia. Amén. Entonces le doy más sentido a mi vida. Yo tengo Amén. ahorita muchos problemas, pero yo sé que con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Me apoyo mucho me apoyo yo en la palabra. Amén. Así debe de Hacemos ser. oración, estamos pendientes, hermanos. Ahorita me he retirado un poquito de los anexos por otras cosas, pero yo le prometo a Rafa
y a muchos hermanos. Pues a Dios primero, Pedro. Primeramente a Dios, que me voy a acercar más a los anexos, que voy a compartir lo que de gracia Que me no dio. te alejes de las cosas de Dios, Así Pedro, es, porque la salvación es personal. Así Y es, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque bueno, pues también nosotros sabemos que cuando nosotros recibimos esa bendición, como acuérdate de aquellos 10 leprosos, Pedro, sí, que fueron sanados por Dios, por el Señor Jesucristo, y nada más uno regresó a darle las gracias. Yo quiero ser uno de esos hermanos que regresó y que le da honra y gloria a Dios. Amén. Y se la voy a dar con testimonio y se la voy a dar por medio de, amén, de mis actos, de mis amén, hechos, y compartiéndoles a los que no saben la palabra de Dios. sí. Porque así como yo fui rescatado, sé que a lo mejor Dios me va a usar a mí para ser mensajero de su palabra. Pero Pedro, aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Qué les dices a aquellos que tienen el problema de la adoración a esta muerte? Porque estamos también orando por Capula, donde aquí hay una gran confusión, Pedro, porque tienen disque llamada Catrina, pero no es más que la muerte, señores, la muerte. Y mucha gente sigue este ser por ignorancia. Pero ¿qué les dices tú, Pedro? Porque yo por lo que sé, digo, por la historia, ¿verdad? A tu hermano, bueno, tristemente lo mataron. Lo mataron porque claramente que así lo dice la Escritura, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Pero ¿qué les dices, Pedro, a aquellos que están adorando a este diablo, a este ser diabólico que es la muerte, la santa muerte, y que sepan que están en un lugar equivocado? ¿Qué les dices a ellos? Pues primeramente, como experiencia, míos hermanos, que nos acordemos que Satanás vino a destruir, hurtar y matar. Es lo primero. Así es. Y usa engaños. Conmigo usó también yo no le digo santa muerte, perdóname, yo le digo lo que es muerte nada más. Sí. Engañadora. Sí, porque de santa no tiene nada, es una engañadora a través de Satanás. Que se alejen de ahí, que pidan primeramente perdón a Dios, sí, que conozcan la palabra de Dios. Amén. Porque Él vino a salvarnos, dio su vida por nosotros, lo acabamos de recordar, sí, sufrió, amén. Ahí pagamos nuestros pecados, pero Amén. hermanos, entréguese a Dios. Amén. Deje eso, porque eso lo va a llevar a la muerte. Mi hermano, muchas veces Rafa le habló. Yo tengo que decir esto, Rafa le ha compartido a cuántas personas se encuentran, hermano. La gloria sea para Dios. A cuántas personas se encuentran. Pero hermanos, nosotros tenemos que tomar esa decisión particular, porque la salvación es particular. Sí. Yo les ofrezco este testimonio como verdad. No puedo jurar, pero les digo que es la verdad, es mi testimonio real. Sí, amén. Yo quiero, hermanos, que ustedes dejen eso. O las personas que están perdidas, pues. Que dejen eso, Rafa, que sí. se alejen de ahí, sí. Porque lo único que los va a llevar es a la muerte. Les va a traer consecuencias terribles. Muerte física y muerte espiritual. Sí, porque así lo dice la Escritura. Mi hermano desgraciadamente practicaba la magia negra. Era un brujo, y era un brujo conocido. Sí. No lo digo con orgullo, lo digo con con vergüenza. Sí. Porque ahora conociendo la palabra del Señor me da vergüenza. A mi Padre Celestial. Cada vez que me recuerdo de eso, pido perdón. Sí. Perdón por mi ignorancia y perdón por hacer actos que van en contra de sus enseñanzas. Sí. Actos que no están bien. Pero tenemos la gracia de que Dios nos perdona, hermanos. Siempre y cuando usted doble rodilla y sea sincero con usted y pida perdón a Dios. Amén. Y te voy a recordar lo que le dijo a la mujer adúltera cuando la llevaron ahí. Sí. Mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Los que te acusan. ¿Dónde están? Sí. Vete, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Amén. Hermanos, cuando usted hace es lo que tenemos que hacer. Cuando usted hace un cambio de vida, cuando usted hace una reflexión en su vida y acepta la palabra del Señor, tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Amén. Porque dice el Señor, vete y no peques más, no te juzgo yo. Sí. Tenemos que hacer un cambio, pero un cambio que se vea. Sincero. Sincero, Rafa, porque sincero, antes dábamos testimonio de que vivíamos en el pecado, de que estábamos a merced de Satanás, que Satanás era el que nos gobernaba. De ese dábamos testimonio, con borracheras, con orgías, con drogadicción. Hermanos, cuando usted hace un cambio, tiene que demostrar que es hijo de Dios, claro, que ve por los demás, que su vida refleje lo que Dios vino a enseñarle. Amén. O nos vino a enseñar a todos nosotros, que queremos ser hijos de Dios o que somos hijos de Dios por medio de la oración y por medio del bautismo. Cuando bautizamos no nomás es en agua, es en espíritu, porque ahí está también. Entonces debemos de dar ese testimonio, hermanos. Bueno, Pedro, aquí, perdón, rápidamente, porque ya estamos al tiempo. ¿Por qué? Mira, porque, bueno, eso lo expliqué ahorita. El bautismo no es
bautizo de niños. Eso es mal enseñado, es una falsa doctrina, no. El bautismo representa un cambio de vida, pero con personas que conscientemente se van a arrepentir de sus pecados, como la mujer que dijiste tú, que ya van a cambiar su estilo de vida, pero ya no viendo lo que el vecino o el hermano, no, personalmente. Porque eso le decía yo a una persona ayer, le digo, no, usted comprométase con Dios a vivir bajo la enseñanza, doctrina de Cristo y en obediencia a lo que Cristo está dándole a través de la Escritura. Porque luego queremos ver como ejemplo a los demás, como lo dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso el bautismo significa un cambio, dándole muerte a la naturaleza pecaminosa, y me voy a entregar a Cristo en el Espíritu para dar testimonio de que voy a ser hijo de Dios. Eso es, Pedro. Entonces, muy cierto lo que tú dices, y finalmente tú fuiste liberado por ese demonio, por ese Satanás envuelto en esa idolatría, en esa calaca, porque la calaca no tiene poder para hacer milagros. El único que tiene poquito es el diablo, y debe de ser destruido y descubierto para que Cristo Jesús reina en el corazón de aquellos que le buscan. Y como dice la Escritura, Pedro, allí en Hebreos 9:7, está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto va a llegar el juicio. Así que, querido amigo, debe de arrepentirse del cigarro, del tatuaje, donde el diablo está engañando a muchos en la juventud, a muchos jóvenes a tatuarse el cuerpo. Eso es una maldición, lo dice Levíticos, lo dice la palabra de Dios, y el diablo está engañando a muchos jóvenes con el cigarro, con el tatuaje, con el adulterio, con la fornicación, porque ahorita ya los jóvenes no quieren casarse, quieren vivir en unión libre, que es contrario a la palabra de Dios, porque Dios da el matrimonio para poder unir hombre y mujer, no seres intermedios, como aquí también el diablo está engañando a los homosexuales, con todo respeto, porque es lo que dice la Escritura, y a las lesbianas, porque Pedro, estas ya son variantes del diablo. Dios instituyó hombre y mujer, no seres intermedios. Esto fue producido por el pecado del hombre, por eso vinieron las maldiciones generacionales. Así que, querido amigo, yo le invito a que haga una reflexión, a que si usted quiere salvarse, como lo dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que esta es una advertencia en el amor de Dios. Pedro no amenaza a que busquen de Dios en la Biblia y puedan tener vida eterna. Eso es la mejor seguridad de que Cristo les va a perdonar en el día del juicio para que tengan vida eterna, como lo dice la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que, querido amigo, arrepiéntase si usted adoró a este demonio llamado Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Arrepiéntase, busque de Dios, busque la palabra de Dios y busque una iglesia en sana doctrina que les diga la verdad para que usted sea bendecido. Y bueno, Pedro, yo te dejo para que tú te despidas del público, de los hermanos en la fe, dándoles una exhortación y que tú les des pues también un saludo de amor y paz, ¿verdad? Y adelante, Pedro. Pues hermano, no me queda a mí nada más que decirles y desearles que estén bien, que se entreguen a Cristo Jesús, hermanos. Nunca es tarde para poder hacer un cambio, hermanos. Dios los bendiga, y un saludo para todos nuestros hermanos en fe, para los hermanos que nos ven en todas las plataformas. Y reiterarles, hermanos, no se dejen engañar. Yo los exhorto a eso. Busquemos de una persona para que nos enseñe la sana doctrina, porque este es el manual de vida. Amén. Y esto no lo hizo ningún hombre. Está hecho por hombres, pero inspirado Amén. por Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Saludos a todos.